Ya recibimos a nuestro invitado de esta jornada. Nos acompaña el analista financiero Stan Canova, a quien damos la bienvenida y agradecemos como siempre su tiempo. Stan, ¿cómo estás? Querido Omar, gracias por la invitación de vuelta a toda la comunidad pro. Bueno, gracias por la invitación y bueno, la orden para conversar un poquito de indicadores financieros, económicos acá de la actualidad, ¿no? Y la idea es primero iniciar con algo que desde el gobierno se Sí, difunde y se trabaja mucho, sí, que tiene que ver con la atracción de inversiones. sí, Y sabemos que tenemos crecimiento importante de inversión nacional, sí, todavía estamos a la espera de la inversión internacional, sí. pero la situación en general, las condiciones de Paraguay están permitiendo seguir siendo atractivo para esto, ¿están? Bueno, tal cual. El año 2025 va, o sea, este año va a realmente ser un año que va a dejar un precedente muy importante, lo que es la visibilidad que tuvo Paraguay con los Juegos Juveniles Ujú. Panamericanos, ¿verdad? Luego también el rally, primera en Paraguay, Sí. que inclusive los mismos directivos del rally han hablado de manera totalmente natural, ¿verdad? Maravilla de Paraguay. Y luego ahora, bueno, la clasificación, ¿verdad? Pero dejándolo más de lado estos dos primeros elementos que dije, ¿verdad? Da un marketing gratuito al Paraguay Ujú. sin estar pagando, ¿verdad? Porque gobiernos anteriores han pagado en The Economist, en revistas Forbes Internacional para que Sí. estemos presentes, ¿verdad? Esta es una publicidad totalmente, básicamente gratuita, por más que sí costó un dinero traer esa Ujú. marca en Paraguay, ¿verdad? Así que trae ese interés al mercado internacional. Y tenemos estas tres leyes que han salido hace unos días nada más, donde se reforma la maquila, se reforma la ley Sí. 190, ¿verdad? Donde se da más facilidades a lo que van a poder, digamos, analizar por lo menos con más seriedad y tenimiento lo que va a hacer atraer la inversión en Paraguay. Ujú. Sí tengo un cuestionamiento sobre eso, que el ticket mínimo es 13 millones de dólares, cuando Ujú. podría tal vez hablarse de un ticket menor, Claro. Omar, de tal vez 3 o 5 millones de dólares, donde ahí uno puede tal vez también ingresar y ver de repente cómo se da la situación con Paraguay. Bueno, ahí en un segundo momento sí elevar a un 13 millones la inversión, porque Ujú. siendo realista, y yo trabajo en el sector de inversiones, consultoría de inversiones, ¿verdad? No es una cosa que sea todos los días una inversión así de esa importancia, ¿verdad? Pero veremos cómo se da. Ujú. Sí va a traer, por supuesto, inversión. Ahora, de vuelta, mi crítica constructiva no es que estoy diciendo que fue mal lo que se hizo, es que tal vez el ticket hubiese sido un poco menor para que Ujú. eso pueda, bueno, hacer como también atractivo, porque el inversor, pues, no es nada menor traer un capital de 13 millones a un país nuevo ahora. Es Entonces, bastante elevado. por eso, Sí. entonces, al disminuir un poco el ticket, tal vez es menos riesgoso para el que está, bueno, estudiando la posibilidad de entrar a Paraguay, ¿verdad? Pero Ujú. va a traer esto un efecto importante. Por qué crees, Stan, que se optó por ese nivel de 13 millones? Bueno, toda industria también entendamos que si hablamos de eh, 3 millones de dólares o 5, ya hablamos algo ya relativamente serio Ujú. o masivo, ¿verdad? En envergadura, ¿verdad? Eh, 13 millones ya es también un valor que se entiende que va a ser una industria importante, ¿verdad? Pero Claro. con 3.5 ya creo que tenés ya algo razonable para por lo menos iniciar una operación pequeña en un país nuevo, Ujú. Y hacer que como una pueda especie de, aumentar progresivamente. cierto, eso, o sea, no está tampoco yo creo descartado el hecho de que se podría hacer un decreto reglamentario donde se pueda hacer una especie de plan donde un estadio de 5 se puede Sí. elevar a 10 o 13 para que se pueda también mantener ese beneficio o los beneficios que mencionan estas tres reformas, ¿verdad? Ujú. Pero sería algo que podría, porque no, sería una buena idea, yo creo, desde el punto de vista de analista, ¿verdad? De hacerlo así, ¿verdad? Ujú. Pero enhorabuena. Y lastimosamente digo muchas veces, ¿verdad? Que esto es lo que está haciendo el gobierno de Peña, que me parece fantástico. No se va a ver tal vez el efecto en el mismo gobierno. O Ujú. sea, recién acá, unos 2, 3, 4 años, a un plazo de 3 a 5 años, se va a ver ese efecto, ¿verdad? Ujú. Pero hay que sacarse el sombrero, felicitarle, darle la derecha al gobierno que está trabajando, doctor el señor Peña, Jiménez, que también sector de industria, con los viceministros que también son industriales, saben ellos lo que están hablando, lo que están regulando, Sí. porque Riquelme viene también de una familia que está dentro del sector industrial, ¿verdad? Ujú. Fue también líder gremial de la UIP Joven, así que saben de qué están hablando, ¿verdad? Y veremos cómo sea. Yo creo que tenemos todas las posibilidades de sí ser ese atractivo de inversores, sí nomás también hablar de esa burocracia que también tiene que cortarse, señor Sí. Osmar, apostar por el gobierno electrónico, que todos los trámites para los permisos, que hay una serie de permisos que hay que pedir, ya sea ya elevado al mundo digital. Ujú. Eh, este,
y bueno, eso facilitar, ¿verdad? A la avenida, Y ¿verdad? en alguna medida también burocracia que genera corrupción finalmente. Totalmente. En mi experiencia he tenido casos donde no, si bien no ha habido corrupción, ¿verdad? Ujú, Sí es lentitud. ujú. O sea, convencer a un cliente que tiene que esperar un mes más o 2, 3 meses más o pasa un año, como pasó en un caso, frustra a Omar. Ujú. Tuvo un caso que después de un año, de esperar un año en permiso, se levantó Desistió. desistió. Ujú. Y con todos los gastos que eso conllevó, digamos, en ese un año entre pagar consultores, todo el paquete, no fue muy linda la experiencia. Entonces hay Ujú. que trabajar en la velocidad y también trabajar mucho en el sector financiero, también en que la banca también esté también, digamos, preparada para recibir ese tipo de perfil, ¿verdad? Sí. Que son gente que no tiene registro alguno en Paraguay ni arraigo alguno todavía. Así que ver esas cuentas especiales para gente que está trabajando en este tipo de proyectos para que no se le trabe, que Ujú. también se da. ¿Y esos procesos son lentos también en el sector bancario? A ver, en mi experiencia, a ver, inclusive he tenido casos donde no se quería abrir cuentas Ujú. porque no tenía la persona arraigo en el Paraguay, pero hacía falta una cuenta especial para poder recibir la plata, poder hacer los pagos Sí. iniciales y todas esas cosas, ¿verdad? Que después se puede, pero son pasos. Primero una cuenta de ahorro hasta cierto límite, Ujú. se respeta obviamente los papeles que hay que presentar, todo lo que es antilavado, pero lo decía también en otro espacio, ¿verdad? Que BCP debía tener una resolución donde permita a los bancos que al recibir los registros de antecedentes bancarios de la persona afuera, sirva para todo lo que es cumplimiento local, ¿verdad? O Ujú. sea, usted, señor Osmar, es de, no sé, de México. Sí. Y yo presento los papeles de usted, ¿verdad? De México, de toda su actividad bancaria, los últimos 3 años, por ejemplo. Al presentar acá, tenga una certeza total que va a ser válido para lo que es crear un perfil y poder Ujú. mantener abrir una cuenta y que maneje esos volúmenes que manejaba también en su país de origen, o Ujú. por lo menos el volumen que va a manejar el proyecto que usted va a estar iniciando en la etapa inicial, ¿verdad? Que Sí. tiene unos costos importantes que hay que hacer, ¿verdad? Ujú. Ahora, las condiciones de Paraguay, como las vemos, Sí, como las ven o las ven los inversores, están dadas para venir al país. Más allá de siempre. los elementos que mencionabas, me refiero a todo lo que hace a la inflación, a las tasas de Sí. interés, a lo que tiene que ver con política monetaria del Banco Central. A ver, lo que es macro en Paraguay, lo que es Banco Central, los indicadores del sector financiero, lo que es Ministerio de Economía y Finanzas, ex Ministerio de Hacienda, Ujú. son todos indicadores, pero más que positivos, sino más cuando uno va a empezar a analizar el estatus o la condición de un país donde se va a estar estudiando la posibilidad de entrar en el país. Creo que no hay ningún tipo de objeción alguna sobre los indicadores macro y todo lo que ya hoy somos, que grado de inversión y todas esas cosas, queridos. Ujú. Sí, hay que cuidar un poquito también lo que es el sector político. No quiero hablar mucho de Claro. política, pero sí hay que tener un poquito más, cuando hablamos de repente en ciertas cuestiones, ¿verdad? Un poco más de decoro a la hora de Ujú. presentar ciertas cosas, porque ya hoy se nos ve, el mundo ya nos ve. Ujú. Hay de repente cosas, o sea, perlitas que tenemos en nuestro Congreso, que sería bueno que los congresistas sean un poco más también ya conscientes de lo que están haciendo o diciendo, ¿verdad? Ya va más allá de las fronteras Sí, nuestras, ¿verdad? Así que hablo cuando hay un debate, hablo cuando sí. de repente hay ciertas acusaciones que tiene que ya elevar su nivel un poco más ya diplomático, ¿verdad? Ujú. Eh, En cierta forma, ser y parecer también. sí, señor, porque uno ve, bueno, no quiero entrar en detalle, pero Sí, eso vimos hay que cuidar, mi muchos estimado, ejemplos. hay que cuidar porque son también representación del país, ¿verdad? Sí. Está haciendo muy buen trabajo el Ejecutivo, ¿verdad? Peña y sus ministros, ¿verdad? Pues también el Legislativo también tiene que acompañar eso, Ujú. porque son nuestra cara, son lo que, es lo que se da afuera, ¿verdad? Sí. Entonces yo eso pediría a los legisladores, ¿verdad? Ujú. Cuando hay un debate, hay una oposición de ideas que lo lleva a un nivel un poco más diplomático y diálogo y con fundamentos, porque hay improperios, cosas así que Sí. en los días uno ve así, Omar, y no es que no queda bien, Ujú. no queda bien. Y el inversor mira todas esas condiciones que Sí, estuviste mencionando, sí, que están correctas, son sí, buenas y son atractivas, pero empieza a hurgar y a mirar los detalles, a poner la lupa sobre algunos sí, aspectos y ahí entra en sí, conflicto. Es decir, bueno, si esto se da en este país, sí. ¿me conviene o no me conviene? Ahí es donde haces el llamado de atención. Tal cual. Yo eso diría, la clase política, querido Omar, que haya un poco más responsabilidad a la hora del debate y
porque ya se ve más allá de las fronteras hoy en día, lo que sucede en el Congreso, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, creo que el gobierno en general le está yendo muy bien. Y como decíamos al comienzo de la entrevista, esto que está haciendo Peña con las nuevas leyes que ahora salieron, ¿verdad? Va a traer un beneficio importante. No va a ser tal vez muy inmediato. Sí. Y mi recomendación es que tal vez sí se haga un decreto reglamentario que se pueda tal vez hacer en etapas, ¿verdad? 3, 5 millones y para luego subir a un valor mayor. Lo del monto de inversión. Que sea el ticket menor, como decía, ¿verdad? Ahora, en materia de seguridad jurídica, ¿cómo ven los inversores? Vos que tenés contacto con ellos, ¿consultan, preguntan ese tema? A ver, yo creo que seguridad jurídica creo que hay para cuestiones de inversión. Lo que muchas veces hay es una falta de la debida diligencia. En el sentido que no sé, por ejemplo, yo voy a comprar una propiedad o voy a adquirir una empresa. Es el inversor mismo que de repente falla al hacer la debida diligencia, lo que es estudiar la propiedad o estudiar, digamos, las condiciones de lo que va a adquirir. Donde de repente haya un tipo de problema que después salta, ¿verdad? Y es netamente una responsabilidad del inversor, ¿verdad? Hay mecanismos de seguro contra inversión hoy que existe, ¿verdad? Que se puede dar, ¿verdad? Yo creo que no. Lo que sí de repente hay un riesgo político que le dicen, a veces se dice en la academia, donde de repente vos tenés un permiso para un proyecto y luego te lo sacan. O tenés una concesión y luego te lo sacan. Eso está mal. Tuvimos el caso de esta empresa española que vino a instalarse acá en Paraguay, quería hacer el billetaje electrónico, todo lo que es la parte de saneamiento tarifado, ¿verdad? Sí. Bueno, se le dio lo que tuvo lo que hay intendencia de la Junta, ya se hizo la inversión, pero al minuto 90 se cancela. O sea, esas son cuestiones que sí están mal, la verdad. No puedes como un gobierno central o municipal o que sea, ¿verdad? Dar un permiso haciendo que la inversión avance. Y una vez que está hecha la inversión y está a punto de operar, cambiarle las condiciones. Eso no puede pasar. Esta empresa posiblemente demanda al Estado y bueno, posiblemente sí gane, ¿verdad? Pero son cosas que sí, pero en general yo creo que sí, no hay un riesgo de seguridad jurídica. Sí hay lo que uno ve todos los días en los medios, la mora judicial. Pero siempre le digo a cualquier persona en mis clases o cuando tengo gente que visita la oficina, ¿verdad? Es muy importante hacer la diligencia de la contraparte y las condiciones que se va a estar navegando dentro del proyecto. No solamente invertir a hacer el proyecto, sino que también ver las regulaciones actuales y el tiempo que tomaría esa regulación y los riesgos que hay detrás de eso, ¿verdad? Sí, antes de ir a la pausa, Stan, tenemos que hacer una breve pausa. ¿Qué es lo que más pregunta el inversor? ¿Qué es lo que comúnmente te pregunta cuando mira a Paraguay como posible lugar de establecimiento? A ver, lo que más hago es todos los indicadores financieros, que es lo que se pide, que son todos números positivos, ¿verdad? Luego la cuestión de las regulaciones del rubro donde va a estar ingresando. Y luego el regulador, cómo opera el regulador y los tiempos de permiso de los reguladores. Este caso que te comenté que tuvo que levantar carpas, como se dice, ¿verdad? Sí. No quiero dar el nombre del regulador, pero sí fue, digamos, un cabildeo de varios meses, donde nunca se expedía el regulador si iba a dar o no iba a dar el permiso. Eso sí es lo que molesta. Y hay que entender que va a haber cierta burocracia, porque vamos a poner un regulador que dice no te da el permiso para operar. Claro. Al darte el documento de rechazo, te da la posibilidad de pedir una reconsideración, ¿verdad? Pero si ni siquiera te responde, el no se queda ahí en el limbo, claro. Entonces, eso sí es lo que yo siempre comento, que va a haber cierta burocracia y sí a veces mucho molesta un poco el tema de que no hay respuestas, muchas veces no presentan notas oficiales, no hay una respuesta y no te permite al responder, si hay una negación, hacer el recurso de reposición, de reconsideración para ver el motivo del por qué te rechaza y ver la manera de digamos, corregir lo que hay que corregir o modificar cosas. Tal cual. Ese problema que está habiendo, no ya desde presidencia o ninguna cámara del Congreso, sino que los reguladores. Los reguladores son los entes públicos, cabeza que regulan ciertos rubros, ¿verdad? Sí. No quiero dar nombres porque, bueno, pero sí es lo que yo diría a ciertos presidentes, entes que sí debe haber cierta, digamos, diligencia cuando hay pedidos.